Líderes de la Unión Europea comenzaron la cumbre en la que intentarán acordar el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y el fondo de rescate para impulsar la economía tras la pandemia. Las posturas están divididas, pero hay optimismo por parte de algunos líderes de que se pueda lograr un acuerdo. La pandemia de coronavirus sigue indetenible en América Latina. Brasil es el país más afectado por el coronavirus, que superó los 2 millones de casos y las muertes ya son más de 76.000. En el continente americano, casi 300.000 personas han fallecido a causa del COVID-19. Autoridades de Barcelona piden a sus habitantes que se queden en sus casas debido a rebrotes del COVID-19. Con 29 focos activos y la curva epidémica al alza, las autoridades de la capital catalana anuncian medidas de restricciones. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con la reunión de los líderes de la Unión Europea en Bruselas. Allí intentarán acordar el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, además del fondo de rescate para impulsar la economía tras la pandemia de coronavirus. Es la primera vez que los jefes de Estado y de Gobierno están reunidos de manera presencial durante 2 días para tratar de crear un plan de recuperación que saldría del presupuesto comunitario. El principal obstáculo será superar la desconfianza que existe principalmente en los líderes de Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca. Si lo hacemos bien, podemos superar esta situación y salir con más fuerza de toda esta crisis. Todas las piezas necesarias están sobre la mesa y es posible una solución. La solución, eso es lo que nuestra gente en Europa espera de nosotros, porque están en juego sus trabajos y el riesgo del virus aún persiste y todo el mundo nos está observando. Sobre ese tema conversamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos entregó detalles de la negociación del día de hoy. Veamos. Buenos días, Raúl. Bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, como comentabas, los líderes europeos intentarán aprobar, por una parte, el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros, capaz de relanzar la dañadísima economía europea, y, por otra parte, los presupuestos europeos para los próximos 7 años, también clave para la economía de la Unión Europea tras este paso del coronavirus, con objetivos como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Pero los líderes europeos llegan muy divididos, sin consenso, ni siquiera en el tamaño del fondo, ni en los criterios, ni en las condiciones para pedir este dinero. Todos los países tienen su punto de vista, pero lo cierto es que es verdad que muchos líderes europeos, a su llegada hoy aquí en Bruselas, han asegurado que todos tendrán que aceptar consensos y también concesiones, porque de lo contrario será imposible tener un acuerdo. Pero el presidente francés Emmanuel Macron, también la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, han ido más allá y aseguran que todo el mundo está con la vista puesta en Europa y si saldrá de esta crisis con más unidad. Las últimas 24 horas del COVID-19 han sido difíciles para varios países, especialmente para Estados Unidos, India y Sudáfrica, que lideran los contagios en sus respectivos continentes. Estados Unidos rompió su propio récord de casos confirmados en un solo día y con cerca de 77.000 contagios, supera más de 7.000 casos, la cifra más alta que había registrado hasta ahora. El escenario podría empeorar. El experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci cree que si los ciudadanos no respetan las medidas, muy pronto los contagios diarios serán de más de 100.000. Otro dato histórico es el que se presentó en India, con más de 34.000 diagnósticos positivos en un día. Este país se convirtió en un tercero del mundo en superar el 1.000.000 de contagios, mientras que Sudáfrica ya superó las cifras de México y Chile el mismo día, que reportó un récord de muertes diarias con más de 200. En la región de América Latina, Brasil superó los 2 millones de casos de COVID-19 tras sumar 45.403 nuevos contagios y contabiliza más de 76.000 muertos. Pese a estas altas cifras, el presidente Jair Bolsonaro, que también contrajo la enfermedad, defendió su gestión de la pandemia. Pero mientras el brote se ha estabilizado en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, los casos se disparan en el centro, este y sur del país, como en la capital Brasilia. Preocupa el avance en las favelas, la población más vulnerable del país. Informe de Federico Cuellar Verena. Otro triste hito de la pandemia de COVID-19 en Brasil. El país sudamericano, el segundo más afectado por el coronavirus en el mundo, superó los 2 millones de casos.
Un virus que alcanzó incluso al presidente Jair Bolsonaro, quien en el pasado calificó la enfermedad como una gripiña. Aún así, el mandatario defendió su postura contraria a los confinamientos. Todos dicen que por lo menos 70% de la población será infectada. Deben tener cuidado los mayores, los que tienen otras enfermedades. Toda la población no está exenta de ser contagiada por el virus. No podemos continuar sofocando la economía. No podemos continuar sofocando la economía. Hay que entender que la falta de salario y de empleo mata, y mata más que el virus. Mata más que el propio virus. Pero Bolsonaro es objeto de críticas por su gestión de la pandemia, que ha provocado la salida de 2 ministros de salud, una cartera a cargo de un militar experto en logística sin experiencia en el área. É muito sofrimento para nuestra población. A despeito disso, es mucho sufrimiento para nuestra población y, aparte de eso, vemos una falta de empatía y solidaridad de muchos gobernantes. Aquellos que estamos en la primera línea atendiendo casos de COVID o investigando drogas y vacunas, estamos avergonzados de esta situación. uma vacina, ficamos envergonhados con esa situación. El avance de la pandemia ha sido desigual en el país. Mientras ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro ven estabilizado el brote, la tasa de contagio se dispara en el centro oeste y sur del territorio, incluyendo la capital Brasilia. Aunque también preocupa que el virus se multiplique en las favelas, marcadas por la pobreza, el acceso deficiente a servicios básicos y la sobrepoblación. Conozco mucha gente que se infectó. Tengo conocidos que fallecieron por el virus o que están contagiados. Y muchos están con virus. Desde finales de mayo, Brasil cuenta con un promedio de 1.000 muertes diarias, un ritmo que podría llevar al país a alcanzar los 100.000 decesos en agosto. Las autoridades regionales de Cataluña le pidieron este viernes a sus habitantes que se queden en sus casas debido a rebrotes del virus. Sin embargo, no llegaron a imponer de nuevo un confinamiento. La región tiene 29 focos activos y la curva epidémica al alza. Para ampliar esa información, más temprano conversamos con nuestra corresponsal en la ciudad de Barcelona, Elise Gasenkel. Veamos lo que nos dijo. Efectivamente, las autoridades locales están muy preocupadas y frente a estos nuevos rebotes pues acaban de anunciar hace escasos minutos nuevas restricciones. La primera pues es la recomendación para todos los habitantes de Barcelona y de su área metropolitana, lo que representa en total unos 13 municipios, de quedarse en su casa y salir solo para lo imprescindible. Avisó el gobierno de que de momento solo es una recomendación, pero es la última oportunidad, según ellos, antes de tomar medidas más drásticas si estas cifras siguen en aumento. Además, se prohíben ya los encuentros de más de 10 personas. También los bares y restaurantes tendrán que reducir al 50% su capacidad de aforo, y en cuanto al ocio nocturno, pues se cancelan todos los espectáculos hasta nuevo aviso. Unas medidas que tendrán aplicación durante 15 días, aunque se podrían ampliar si estas cifras siguen en aumento. Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, llegó a México este viernes tras ser extraditado por España. El empresario está acusado de corrupción y declarará en varias investigaciones de casos ocurridos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La llegada de Lozoya ha causado revuelo en el país azteca, pues es probable que varias personalidades de la anterior administración resulten implicadas. Informe de Valentina Torres Sánchez. La esperada llegada de Emilio Lozoya a México se produjo en la madrugada de este viernes. El exdirector de la estatal Pemex fue extraditado por España y está acusado de lavado de dinero, asociación delictiva y cohecho. Lozoya es investigado en un presunto fraude de $280 millones en la compra de una planta de fertilizantes. Asimismo, por supuestamente haber recibido un millonario soborno de la constructora Odebrecht. Hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa Odebrecht, como lo mencionas, y de otro tipo de ilícitos. Entonces sí va a ser algo interesante, importante.
Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto estaba al frente del gobierno, y su llegada a México ha causado gran expectativa porque aceptó declarar en casos en los que se podrían ver involucradas personalidades de la antigua administración. De acuerdo con medios mexicanos, Lozoya tendría en su poder grabaciones sobre presuntos sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética impulsada por ese gobierno. La investigación contra el exfuncionario inició en enero de 2017. En febrero de 2020 fue detenido en la ciudad española de Málaga y en junio pasado aceptó la extradición a México, además de ofrecerse a colaborar para esclarecer las imputaciones en su contra. Seguimos con temas sobre el COVID-19 porque Reino Unido, Estados Unidos y Canadá acusan a piratas informáticos presuntamente respaldados por el Estado ruso de intentar robar información sobre las investigaciones de vacunas contra el COVID-19. En una declaración conjunta, las tres naciones atribuyeron los ataques al grupo APT29, también conocido como Cozy Bear o The Dukes. Le acusan de operar como parte de los servicios de inteligencia rusos. El Kremlin respondió asegurando que no tiene nada que ver con las acusaciones. Para conocer más sobre las implicaciones de esta medida, conversamos con Andrés Velázquez, fundador y presidente de Mática. Esto fue lo que nos dijo. En este momento se están conjuntando dos cosas muy particulares. Por un lado, que estamos viendo cómo la tecnología cada vez es más utilizada a nivel internacional, pero si a eso le sumamos la parte de la pandemia que ha permitido o que ha obligado a muchas de las organizaciones a utilizar la tecnología para poder llegar a conectarse remotamente, el poder llegar a continuar con la operación tradicional, pues hace que los riesgos que normalmente tiene un laboratorio que a lo mejor está haciendo las investigaciones precisamente para poder llegar a generar esta vacuna, pues existan huecos, existan vulnerabilidades, existan oportunidades para que entonces estos atacantes puedan llegar a tener acceso a información. Esto no nada más es específico para el tema de las farmacéuticas o los gobiernos que están trabajando en estas curas. Prácticamente le está pasando a todas las organizaciones. Sin embargo, cuando hay una motivación, como es el caso de obtener esta vacuna, por el otro lado, un medio, que es la parte tecnológica, que no necesariamente tienen que estar estos actores físicamente en el mismo lugar donde se encuentra la farmacéutica o la institución, y el tercero que tiene que ver con la oportunidad, que obviamente esta oportunidad se hace más latente cuando tenemos esta situación de que la gente está trabajando remoto, a lo mejor estamos relajando un poco algunas de las contramedidas, pues es un campo fértil para este tipo de atacantes. Hay polémica por la caída de monumentos esclavistas en Europa. Por ejemplo, en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, la estatua de una manifestante afrobritánica con el puño arriba amaneció hace unos días en el lugar donde fue derribado el busto de un esclavista. Sin embargo, solo estuvo allí por unas horas, pues fue retirada por las autoridades. Una nueva estatua amaneció este 15 de julio en el lugar donde antes se encontraba el monumento al esclavista Edward Colston, en la ciudad de Bristol, Reino Unido, pero solo estuvo allí por unas horas. El artista plástico Mark King se inspiró en el momento en que la activista Jen Reid trepó al zócalo vacío y levantó su puño después de que la estatua de Colston fuera derribada durante las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. Bueno, para mí significa dejar atrás lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Y creo que esa estatua, más allá de ser yo misma, representa que un esclavista como Colston ya no está. Y es hora de cambiar, es hora de seguir adelante, es hora de que la gente siga debatiendo y aprendiendo. Creo que eso es lo realmente importante. Y es que la estatua de Colston incomodaba a los antirracistas de la ciudad porque el reconocido esclavista hizo una fortuna por medio del comercio de africanos esclavizados durante la colonia. Al verla reemplazada por la estatua de Jen Reid, las opiniones de los ciudadanos fueron diversas. Sí, creo que hay un elemento de justicia poética al respecto. Con Colston siendo derribado y arrastrado al río, creo que eso es ciertamente justicia poética. Es una imagen muy poderosa y creo que se ha hecho brillantemente. Entonces, espero que se quede. Siempre existe el peligro de que haya algún tipo de reacción en contra. Hay ciertas facciones que probablemente no les gustará y quiero hacer algo al respecto. Ahora el Zócalo está vacío, pero la polémica se mantiene, pues este no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, estatuas de colonos y esclavistas han sido derribadas en varios países de África, América y Europa.
De esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Muy buen día para todos.